Si te llegaste a sentir ansioso, aburrido y puede que hasta claustrofóbico al principio de la pandemia por estar encerrado unos cuantos meses, ahora imagínate estarlo durante 25 años. Hoy vamos a estar hablando de una joven francesa llamada Blanche Monnier, conocida por su carisma, por su belleza, por ser una joven muy social, pero que un día desapareció de la nada sin dejar rastro alguno, dejando a su familia muy triste, hasta que el descubrimiento de unos investigadores lo cambió todo. Si quieres saber más de esa historia, para saber qué fue lo que realmente pasó, te aconsejo que sigas mirando bajo tu propio riesgo. Para esta historia nos vamos a remontar a Francia, para el siglo XIX específicamente. Blanche Monnier nace el 1 de marzo de 1849 en Poitiers, una ciudad de la Francia central, una ciudad muy bonita. Ella venía de una familia adinerada y respetada de la aristocracia francesa. Su familia estaba formada por defensores de la realeza, los cuales eran total aborrecedores de los republicanos. Su padre Charles, el cual era un decano de la facultad de Poitiers, algo así como un rector, como un jefe. Su hermano Marcel, quien era un prefecto, y su mamá Louise Monnier, una mujer muy querida en la comunidad y conocida por los trabajos de caridad que ella realizaba para con la comunidad. Louise llegó a recibir incluso un premio de reconocimiento gracias a la gran ayuda que ella aportaba. No olvidemos que estamos hablando de una familia muy adinerada y conocida. Entramos a 1876. Blanche ya tiene 26 años y es muy conocida por ser una chica muy bondadosa, muy noble y también por ser una mujer muy hermosa. Se describe con un pelo sedoso, largo, castaño, con unos ojos claros y, como es de esperarse al ser una persona de un físico tan grato, también tenía muchos pretendientes que estaban en su mismo nivel social detrás de ella. Sin embargo, para los padres de Blanche ninguno parecía ser el adecuado para su hija. Si bien sí querían que ella se casase con una persona que estuviese a su altura, parecían no ser los adecuados para ella. Blanche, sin embargo, tenía una vida social muy activa y es en este año en el que ella conoce el que ella cree o considera que es el amor de su vida. Se trataba de un abogado que le llevaba muchos años, un abogado arruinado que estaba hundido totalmente en la pobreza. Y para sumarle a esto, este abogado era protestante y republicano. Imagínese usted, todo lo contrario a la familia de Blanche, quienes, recordemos, eran católicos y monárquicos. Pasa que un día, sin previo aviso obviamente, Monnier desaparece de la nada, sin dejar rastro. Nadie sabe nada, nadie vio nada, su familia está muy desconsolada. No se entiende si se escapó, qué pasó, quizá se escapó por amor, quizás se escapó por rebeldía, nadie sabe. Su familia se notaba muy devastada. Comenzaron a llorar su pérdida en público y toda la comunidad estaba triste porque Monnier era una persona que era querida por todos. Lo extraño es que con el paso del tiempo, la familia de Blanche Monnier empezó a dar diferentes explicaciones con respecto a la desaparición de su hija. Lo primero que dijeron es que Monnier estaba en realidad en un internado en el Reino Unido. Luego cambiaron la historia a que en realidad se había mudado a Escocia. Y escuche bien, luego de eso habían dicho que Monnier en realidad había muerto e incluso lamentaron su muerte por años y años. Y poco a poco la gente de la comunidad se fue olvidando de Monnier. Tres años después de la desaparición de Blanche Monnier, muere su papá, y en 1885 muere el abogado del cual ella estaba tan enamorada. Pasan muchos años de la desaparición y supuesta muerte de Monnier, cuando el 23 de mayo de 1901, el fiscal de París recibe una inquietante y extraña anónima carta que le da una vuelta por completo a la historia. Y la carta decía lo siguiente: Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave.
Me refiero a una mujer soltera que está encerrada en la casa de la señora Monnier, medio muerta de hambre y que ha vivido los últimos 25 años en un lecho putrefacto, en una palabra, en su propia inmundicia. Esta carta conmociona a la policía. Era algo muy difícil de creer. Era muy difícil de creer que algo así estuviese pasando en la casa de la respetada Madame Monnier. Es que nadie tenía ninguna razón para dudar de ella. Ella era una mujer excepcional, era muy buena con las personas de la comunidad. Era casi imposible que lo que decía esta carta fuese verdad. Sin embargo, por la gravedad de las acusaciones, el fiscal de París decide mandar 3 de sus agentes a la mansión de los Monnier. Estos 3 agentes deciden movilizarse hasta la mansión de los Monnier, en donde Louise Monnier, la mamá de Blanche Monnier, los recibe con un rotundo no. Esto alerta a los agentes, los cuales deciden entrar por la fuerza. Cuando entran a la mansión ven que todo está en orden, todo está limpio. Louise Monnier está con una bata de seda, se ve bien arreglada, todo parece estar en orden. Parecen estar tranquilos hasta que sienten un hedor putrefacto que les llama la atención. Cuando se dirigen hacia el pasillo de donde proviene el hedor, se dan cuenta que hay una habitación que está cerrada con un candado. Y obviamente tenemos que tener en mente que Monnier viene todo el camino negándose. En primera instancia, los agentes entraron a la fuerza, o sea que ella ni siquiera quería que ellos estuviesen ahí, y ahora van merodeando la casa en busca de algo. Cuando le piden a Louise Monnier la llave para poder abrir la puerta, esta se excusa diciendo que no la tiene y que no sabe en dónde está. Esto ya alerta un poquito más a los agentes, porque si la situación ya estaba sospechosa, esto lo hizo 10 veces más sospechoso, por lo cual deciden nuevamente entrar a la fuerza, tumbar la puerta. Cuando los agentes logran tumbar la puerta y entran por aquella habitación, lo que vieron, lo que presenciaron fue mucho más horrible de lo que se describía en aquella carta. Ahora quiero que se imaginen la escena, una habitación sumamente pequeña, a oscuras, donde no se ve nada. Los agentes tuvieron que dar un paso hacia atrás porque la pestilencia era tanta que no los dejaba respirar. Las ventanas estaban cerradas con cadenas y candados, por lo cual abrirlas era una misión un tanto difícil. De igual manera logran romper las cadenas de las ventanas y poder abrirlas finalmente. Sueltan un suspiro de alivio porque por fin la habitación se siente un poco más ventilada. Aunque ese suspiro no les duraría mucho al ver lo que tenían detrás de sí. Mencionan haber visto una criatura delgada con el pelo enredado cubriendo su cuerpo desnudo. Esta criatura de la cual hablaban en realidad era Blanche Monnier, totalmente demacrada, delgada. Tenía el pelo súper largo, le llegaba hasta los pies, las uñas súper largas, totalmente desnutrida. Estaba acostada en una cama de paja que apenas la sostenía, con un olor putrefacto. Le andaban gusanos encima del cuerpo, cucarachas, bichos, piojos. Habían ratones enormes rodeando su cama, rodeando la habitación. Estaba alrededor de sus propias heces, de sus propios desechos, Esta era una situación totalmente grotesca, totalmente difícil de digerir y totalmente difícil de presenciar. Aquel momento en que los agentes abrieron las ventanas fue la primera vez en que Monnier pudo ver la luz del sol en 25 años. La mujer, que ya tenía 52 años para ese entonces, pesaba solamente 25 kilos, unas 55 libras más o menos. No podía ni siquiera caminar, no podía sostenerse. Tenía costras de suciedad por todo su cuerpo, piojos, no se le había cortado el pelo ni las uñas en todos esos años. Los agentes trataron de ayudarla levantándola, pero ella lo único que hacía era gritar y gritar eufóricamente, pues había sido la primera vez en 25 años que ella veía tantas personas, tanta gente. Ella estaba solamente acostumbrada a ver a su mamá, probablemente también a las ratas de la habitación y quizá uno que otro empleado de la casa. Recordemos que estamos en el año 1901, pero para saber qué fue lo que realmente pasó y cómo Blanche llegó a esta situación, debemos remontarnos al año 1876 de nuevo.
más de 2 décadas atrás. La madre de Blanche Monnier, Louise Monnier, era una mujer muy respetada, dominante, pero que también controlaba por completo la vida de su hija. Su padre, por su parte, era una persona despreocupada y un poco distante. Así que digamos que la relación con su padre pues no era la mejor. Cuando Monnier se enamora de este abogado que, recordemos, le doblaba la edad, todo se viene para abajo para la familia Monnier, ya que este hombre no era un candidato digno para la mano de su hija. Por no decir que era un pésimo candidato, de hecho. Pero a Blanche Monnier no le importaba esto y estaba muy enamorada de él. Para su madre esto era como una pesadilla totalmente, y ella por supuesto no lo iba a permitir. Una noche, la joven Monnier decide escaparse con el abogado para tener un momento a solas con él. Ella solía hacer esto. En la noche, cuando llega a su casa subiendo las escaleras de la manera más cautelosa posible para no despertar a su familia, se encuentran con que Louise Monnier y Marcel, su hermano, ya estaban despiertos y ya la estaban esperando. Ellos ya sabían de las huidas de Monnier, así que idearon un plan para atraparla. Aquella noche la drogaron con láudano y la encerraron en el ático, en donde su mamá la amenazó y le dio a elegir entre estar encerrada o dejar al abogado de una vez por todas. Y como se pueden imaginar, Monnier no estuvo de acuerdo con esta decisión de su mamá y decidió mejor quedarse trancada a terminar el romance. Como Madame Monnier había mencionado que Blanche había muerto, en realidad no había mucho que hacer. La comunidad simplemente aceptó la muerte de la joven y siguieron su vida normalmente. La persona que nunca se dio por vencida fue el prometido, el amado de Blanche Monnier, quien siguió buscándola después de su desaparición. Aunque su búsqueda no tuvo mucho éxito porque, como había mencionado, él murió 9 años después de la desaparición de Blanche. Por 25 años Blanche Monnier estuvo presa en su propia casa, sin ver el sol, sin comer con normalidad, sin hablar con nadie más que no sea su madre. Vivió un verdadero infierno, ya que además de estar encerrada, fue maltratada brutalmente por su madre. No le daban comida, no veía a nadie, no le daban agua por días, no la dejaban bañarse, no la dejaban ir al baño. Si le daban comida, le daban sobras de lo que ya todos habían dejado y se lo dejaban en el piso. No se sabe si el padre de Monnier participó en dichas barbaridades o si incluso sabía de lo que Louise estaba haciendo, ya que era muy probable que él no estuviese ahí para ese tiempo, y además murió 3 años después de la desaparición de Monnier. Y también se dice esto ya que en 1877, es decir, un año después, él fue despedido de su cargo de decano de la facultad. Quien sí sabía de todo lo que estaba ocurriendo era el hermano de Blanche, Marcel, quien por supuesto incluso participó en dichas barbaridades. Marcel no hizo absolutamente nada para ayudar a su hermana. Al contrario, supo fingir muy bien y llorar al público para convencer a todos de que Monnier había muerto. Habiendo muerto en 1885, la única persona que parecía interesada en saber qué era lo que había pasado con Monnier, es decir, el abogado con el que ella se quería casar, Blanche Monnier perdió todas las esperanzas y empezó a perder también poco a poco la cabeza. La desesperación y el maltrato la llevaron a llegar a un estado crítico de salud mental y física. Volviendo a 1901, los agentes la tomaron entre sábanas y la llevaron al hospital, en donde los doctores pensaron que ella no sobreviviría, ya que llegó en un estado demasiado crítico. Sorprendentemente, Monnier sí sobrevivió e incluso, como cuentan las enfermeras, expresó un gran alivio cuando la bañaron, diciendo qué encantador es esto. Al descubrir lo que estaba pasando en la mansión, la mamá de Blanche Monnier, Louise, y su hermano Marcel fueron detenidos inmediatamente, aunque la madre no vivió ni siquiera para ver el juicio, ya que 15 días después de su arresto murió de un ataque al corazón, producto del gran estrés que sentía al saber en la posición tan vergonzosa en la que se encontraba. Y el hermano de Monnier fue sentenciado a 15 meses. Sí, 15 meses, aunque pronto fue liberado porque los médicos lo encontraron como incapacitado. Sus abogados declaraban a Marcel como una persona con deficiencia mental y manipulable.
Además de esto, dijeron que Marcel no participó directamente en los hechos y que no se trataba como tal de un secuestro, mencionando que el hecho de encerrar a alguien que no tiene intenciones de salir no es un acto constitutivo de delito. Y lamentablemente la policía tampoco pudo establecer su participación directa en el abuso de su hermana. Él mismo dijo que él nunca restringió los movimientos de Monier y que ella decidió no salir de la habitación en señal de protesta. Aunque se encontraron escritos en la habitación de Blanche que gritaban totalmente lo contrario, escritos que decían libertad, libertad, o cosas como hay un favorito en esta casa y ese no soy yo. Hubo cientos de testigos que dijeron que Blanche era una persona totalmente inestable y mentalmente fuera de sí, aunque habían otras personas que decían que Blanche siempre fue una persona normal. Otros incluso dijeron que llegaron a escuchar gritos de ayuda desde la casa, palabras como pena, policía y libertad. Diariamente la casa se llenaba de curiosos que querían saber más del caso. Los empleados fueron medianamente cómplices, pero ellos dijeron que no querían decir nada por miedo a perder sus empleos. Nunca se supo quién mandó aquella carta, aunque todos sospecharon que el autor era Marcel, ya que al ver que su madre estaba envejeciendo y que su salud iba de mal en peor, pensó en que su madre pronto moriría y la responsabilidad de Blanche caería ante él. Desafortunadamente, aunque con el paso del tiempo Blanche Monnier pudo subir un poco más de peso, nunca pudo volver a su vida normal. Estaba paralizada, sufría de anorexia nerviosa, cropofilia, exhibicionismo y otros trastornos del comportamiento. Pasó el resto de su vida dentro de un hospital psiquiátrico en la ciudad francesa de Blois. Murió en 1913 sin recuperar nunca la cordura. Su hermano murió el mismo año en una mansión bastante alejada, ya que nunca pudo volver por el desprecio que se le tenía. Hay algunos que dicen que la verdadera razón por la cual se encerró a Blanche Monnier es porque ésta sufría de trastornos mentales y psíquicos y probablemente anorexia. Dicen que su madre probablemente se haya negado a internarla en un manicomio por el miedo al desprecio que esto traería hacia la familia, por el miedo de empañar el honor y por la vergüenza. Hay otros que dicen que Monnier siempre estuvo totalmente cuerda y que incluso tuvo un hijo con el abogado, pero que sus padres lo habrían hecho desaparecer y enterrado en el jardín. Pero bueno, este vendría siendo el final de esta muy triste historia. ¿Ustedes qué piensan? A mí se me hace muy extraño que la mamá de Monnier no la haya dejado salir incluso después de que el abogado murió. O quizá Monnier ya estaba demasiado decrépita y a la madre le daba miedo enfrentarse a lo que serían las consecuencias de haber tenido encerrada a su hija por tanto tiempo. Ustedes déjenme saber qué piensan y si les gustó esta historia. Si es así, ya saben que pueden apoyar con un like. Nosotros nos vemos en la próxima con otra historia misteriosa.